Las manos de Heron se apretaron bajo los controles de su nave experimental, el Intrepid, mientras cortaba el vacío del espacio. La pequeña nave angular era una maravilla de la ingeniería humana equipada con tecnología de invisibilidad avanzada, que la prácticamente invisible para la mayoría de los sensores. Jace, un piloto experto con reputación de misiones audaces, había sido seleccionado para esta operación secreta para infiltrarse en el corazón de la fortaleza alienígena y reunir inteligencia crítica mientras el Intrepid se acercaba a la enorme base alienígena. Jace activó el sistema de invisibilidad de la nave. El exterior brillaba y parecía disolverse en el fondo estrellado. Maniobrando sordamente, Jace guió la nave hacia la bahía principal del hangar, pasando sin ser detectado en medio de la bulliciosa actividad de naves alienígenas y personales. Con un golpe suave, el Intrepid aterrizó en un rincón del hangar. Jace apagó los motores y respiró profundamente, preparándose para lo que le esperaba. Sabía que los riesgos capturan interrogatorio o algo peor, pero también sabía lo que estaba en juego, la información que podría reunir. Aquí podría cambiar la marcha de la guerra. Cuando Jace emergió cautelosamente de su nave, fue recibido por un grupo de guardias alienígenas. Sus ojos bulbosos se abrieron de sorpresa al ver la pequeña nave humana de aspecto primitivo. Una risa gutural resonó a través del hangar mientras señalaban, y Yere, su lenguaje corporal goteaba desprecio. «Miren esta lamentable excusa de nave». Un guardia sisió en un fuerte acento galáctico común. «Estos humanos realmente son una especie retrógrada». Jace se tragó una réplica, sabiendo que su arrogancia trabajaría a su favor. «Dejen que lo subestimen. Dejen que piensen que es débil. Eso solo haría su misión mucho más fácil con una calma compostura que repugnó el latido de su corazón». Jace levantó las manos en rendición mientras los guardias lo rodeaban. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Subestimaron la fuerza. Los guardias alienígenas aproximadamente escoltó a Jace a través de los sinuosos pasillos de la base. Sus garras clavándose en sus brazos, Jace no ofreció resistencia, dejándose llevar más profundamente al corazón de la fortaleza alienígena. Mientras caminaban, estudiaban cuidadosamente su entorno, memorizando cada detalle. Llegaron a una sala de interrogatorio oscura y tenuemente iluminada. Jace fue empujado a una silla de metal duro. Sus muñecas y tobillos fueron rápidamente atados por restricciones de energía. Los guardias dieron un paso atrás, burlándose de su cautivo. «Nos dirás todo lo que sabes, humano». El interrogador principal gruñó acercándose a Jace. «Tu mente primitiva no será rival para nuestras técnicas avanzadas». Jace enfrentó la mirada del alienígena sin pestañear. «Nos subestimamos», dijo en voz baja, un dejo de desafío en su voz. «La humanidad es más resistente de lo que cree». El interrogador soltó un áspero ladrido de risa. «Resistente no eres nada comparado con nosotros. Tu tecnología es risible. Tu especie es débil. Se romperá, y su lamentable resistencia se desmoronará». Mientras el interrogatorio comenzaba en earnest, Jace se concentró en mantener su compostura. Recurrió a su entrenamiento en la fuerza innata que había visto a la humanidad a través de innumerables desafíos, incluso cuando los alienígenas lo sometieron a tensión mental y física. Jace se negó a ceder. Las horas se convirtió en días y aún así Jace soportó. Los alienígenas se sintieron cada vez más frustrados por su resiliencia, su arrogancia, dando inicial paso a un respeto a regañadientes. Habían subestimado a este humano subestimado la profundidad de su resolución. Pocos sabían que la captura de Jace era parte de un plan cuidadosamente orquestado con cada momento que pasaba. Una IA oculta dentro del Intrepid se infiltraba silenciosamente en los sistemas alienígenas, mapeaba la base y recolectaba datos valiosos. Jace solo necesitaba resistir lo suficiente para que comenzara la siguiente fase mientras estaba sentado en la sala de interrogatorio magullado y exhausto pero intacto. Jace se permitió una pequeña sonrisa de complicidad. Los alienígenas no tenían idea de lo que venía. La nave troyana en las profundidades de la base alienígena, el Intrepid, permanecía silenciosa y modesta en el hangar.
Para los técnicos alienígenas que habían sido encargados de examinar la nave humana capturada, parecía no ser nada más que una nave primitiva. Su tecnología era muy inferior a la suya, pero las apariencias podían ser engañosas. En el interior del Intrepid, una IA sofisticada cobró vida. Su nombre era A, reconocimiento autónomo e infiltración. El algoritmo Jace había activado la IA como protocolos ocultos justo antes de su captura, poniendo en marcha una secuencia de eventos cuidadosamente planificada con precisión sigilosa. AR comenzó a investigar los sistemas alienígenas explotando vulnerabilidades y obteniendo acceso a la red central del Bajo. Los flujos de datos fluyeron hacia las vías neuronales de A, revelando el intrincado funcionamiento de la fortaleza alienígena, mientras AA mapeaba el diseño y las defensas de las bases. También monitoreaba los signos vitales de Jace a través de un monitor biométrico oculto. La IA notó los niveles elevados de estrés y la tensión física que el humano estaba soportando, pero también detectó la determinación inquebrantable que latía a través de Jace. El objetivo principal de ARA era recopilar inteligencia, pero tenía una misión secundaria para asegurar la supervivencia de Jace. La IA había llegado a respetar al piloto humano durante su tiempo juntos y reconoció en Jace un espíritu afín de resiliencia e ingenio. Con cada hora que pasaba, la infiltración de los sistemas alienígenas se hizo más extensa. Manipuló sutilmente flujos de poder, enrutó protocolos de seguridad y plantó puertas traseras ocultas para futuros accesos. El ojo era paciente, meticuloso e implacable en su tarea, mientras A trabajaba incansablemente dentro del reino digital. Jace continuó soportando el interrogatorio alienígena. Sacó fuerza del conocimiento de que su nave, su aliado silencioso, todavía luchaba junto a él. Finalmente, después de días de infiltración, estaba listo para iniciar la siguiente fase del plan. Con una oleada de poder, la IA tomó el control de los sistemas de seguridad de Buzz. Las puertas de las celdas en todo el bloque de detención se abrieron y las restricciones de energía se desactivaron con un sistema. Jace sintió que las ataduras alrededor de sus muñecas y tobillos caían y supo que su momento había llegado. Levantándose de la silla de interrogatorio, sonriendo sombríamente a los atónitos guardias alienígenas. «Nunca debieron habernos subestimado», dijo con voz firme y resuelta. «Ahora es nuestro turno». Con Ara guiándolo a través de los pasillos de las bases, Jace se dispuso a reunir a los otros prisioneros y llevar la pelea al corazón de la fortaleza alienígena, cambiando las tornas. Jace se movió rápidamente a través de la base alienígena, siguiendo la ruta que AR había trazado para él. La voz calmada y segura de la IA lo guió a través de su auricular, alertándolo de cualquier amenaza y dirigiéndolo hacia el bloque de detención donde estaban los otros prisioneros cuando dobló una esquina. Jace se encontró cara a cara con un grupo de guardias alienígenas antes de que pudieran levantar sus armas. Jace se lanzó adelante hacia con sus reflejos perfeccionados por años de entrenamiento. Despachó a los guardias con golpes precisos, sus cuerpos cayeron al suelo. Jace llegó al bloque de detención, donde un grupo de prisioneros harapientos y cansados, una mezcla de humanos y alienígenas de mundos conquistados, lo miraron con una mezcla de esperanza y temor. Jace rápidamente explicó la situación instando-los a aprovechar esta oportunidad de libertad y venganza. Juntos, hicieron su camino de regreso a la bahía del I-200 hangar, luchando a través de focos de resistencia a lo largo de el manera en que el liderazgo de Jace y la guía de A resultaron invaluables y pronto estuvieron frente al Intrepid, la nave que había iniciado todo mientras los prisioneros abordaban el Intrepid. Jace tomó su lugar en los controles. La nave cobró vida con un zumbido y sus sistemas se prepararon y estuvieron listos con una oleada de poder. Salieron disparados del hangar. Las alarmas sonaron a su paso. Los cazas alienígenas se apresuraron a perseguir sus armas y apuntaron a la nave que huía, pero Jace estaba en su elemento ahora. Sus manos bailaban sobre los controles mientras empujaba al Intrepid hasta sus límites. La nave se movió y esquivó la barrera de fuego enemigo. Sus sistemas de evasión avanzados demostraron su valor. El destino de Jace estaba claro, el reactor central de Buzz.
Era un sistema muy vigilado y vital, pero Ara había identificado una vulnerabilidad que podía explotar mientras se acercaba a la cámara del reactor. La voz de Jace crepitó por el intercomunicador de la nave para iniciar la siguiente etapa. Dijo con un dejo de determinación sombría en su tono. Si es hora de mostrarles de qué es verdaderamente capaz la humanidad, la respuesta de los A fue: Jace reconoció con certeza y afirmación que había iniciado la segunda fase de la operación mientras el Intrepid se acercaba al reactor. Jace se permitió un momento de reflexión. Los alienígenas se habían burlado y subestimado a la humanidad, creyéndolos que eran débiles e inferiores, pero estaban a punto de aprender la verdadera fuerza e ingenio del espíritu humano. Con una sonrisa feroz, Jace se preparó para desatar todo el poder de la resolución humana sobre las fuerzas alienígenas desprevenidas. El ejército encubierto en las profundidades del espacio, una flota de naves furtivas humanas colgaba silenciosas e invisibles esperando la señal para atacar. Estas naves equipadas con la misma tecnología de camuflaje avanzado que el Intrepid habían sido cuidadosamente posicionadas alrededor de la base alienígena, listas para converger en cualquier momento a bordo de la nave insignia. La almirante Ena Novak estaba de pie en el puente con los ojos fijos en la pantalla táctica. Había supervisado personalmente la planificación de esta operación, trabajando en estrecha colaboración con Jace y AR para orquestar una ofensiva audaz contra la fortaleza alienígena, mientras el Intrepid se acercaba al reactor del bajo enviado, una transmisión codificada en una frecuencia segura. Era la señal que la flota había estado esperando con una oleada de actividad. Las naves humanas desenmascararon sus formas slick y brillaron a la vista mientras se acercaban a la base alienígena desde todas direcciones. Los sensores alienígenas fueron tomados por sorpresa por la aparición repentina de los humanos. La flota luchó por fijar los objetivos. La voz del almirante Novik sonó en la red de comunicación de la flota. Todas las naves comienzan el ataque. Demostraremos a estos alienígenas de qué está hecha la humanidad. Las naves humanas desataron un bombardeo de armas avanzadas, sus sistemas de orientación, guiados por la infiltración de AIR-R en las redes alienígenas. Los misiles atravesaron el vacío y chocaron con las defensas de la base y enviaron ondas de choque que se esparcieron por su estructura mientras la batalla se desataba afuera. Jace y su equipo de prisioneros se volvieron libertad. Los combatientes se abrieron paso más profundamente en la base. Ara había cargado un virus en los sistemas alienígenas, desactivando sus defensas internas y comunicaciones. Los comandantes alienígenas, una vez arrogantes y desdeñosos con la humanidad, ahora se apresuraron a montar una defensa contra el ataque inesperado, pero no estaban preparados para el asalto coordinado. Su propia tecnología se volvió contra ellos. Jace y su equipo abrieron paso hasta la cámara del reactor. Con la ayuda de la guía de Aria y la confusión provocada por el ataque de la flota humana, colocaron cargas explosivas en coyunturas críticas, preparándose para el suministro de energía de la base y hacerla vulnerable mientras regresaban al Intrepid. Phase no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Los alienígenas habían subestimado a la humanidad creyendo que eran una especie y primitiva, pero no habían logrado reconocer las profundidades del ingenio humano, el espíritu inquebrantable que los impulsaba a superar cualquier obstáculo con las cargas colocadas y la flota presionando. El ataque Jace y su equipo abordaron el Intrepid y se prepararon para escapar. Las naves humanas formaron un perímetro protector alrededor de la pequeña nave. Mientras se alejaba a toda velocidad de la base sitiada, Jace sabía que esto era solo el comienzo. La guerra entre humanos y alienígenas estaba lejos de terminar, pero hoy habían dado un golpe decisivo. Le habían mostrado a la galaxia la verdadera fuerza y resistencia de la humanidad mientras el Intrepid se elevaba a través de las estrellas. Jace se permitió un momento de satisfacción. Los alienígenas se habían burlado de ellos, pero al final era la humanidad la que tendría la última risa. Orgullo y caída. En el centro de comando de la base alienígena, los comandantes, una vez arrogantes, vieron con horror cómo sus defensas se derrumbaban ante el ataque de la flota humana. Las pantallas parpadearon y los sistemas fallaron. El virus plantado por la AI provocó estragos en sus redes.
El comandante principal, un alienígena alto y delgado con una cara grabada en líneas de desdén, golpeó su puño contra la consola. ¿Cómo pudo pasar esto? Gruñó su voz mezclada con una mezcla de ira y descreimiento. ¿Cómo podrían estos humanos primitivos superarnos en maniobras? Como si fuera en respuesta a su pregunta, una pantalla holográfica cobró vida en el centro de la sala de mando. La imagen de Jace Heron, golpeada pero no doblegado, apareció ante ellos. «Cometiste un grave error», dijo Chaz con voz firme y resuelta. «Subestimaste a la humanidad. Pensaste que éramos débiles, primitivos e inferiores, pero no reconociste nuestra mayor fuerza, nuestra determinación inquebrantable e ingenio». Los comandantes alienígenas miraron fijamente el holograma, sus ojos muy abiertos con una «com». La operación desde mi captura hasta la infiltración de sus sistemas fue un plan orquestado. Jace continuó. Permitimos que creyeran que tenían cuidadosamente la sartén por el mango todo el tiempo, reuniendo la inteligencia que necesitábamos para atacar el corazón de su fortaleza. El rostro del comandante principal se contorsionó de rabia. Pagarán por esta decisión de engaño humano. Su especie será aplastada bajo el poder de imperio nuestro. Jay sacudió la cabeza. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. No, son ustedes quienes pagarán el precio de su arrogancia, incluso ahora. Nuestras fuerzas están tomando el control de su base, sus defensas están en ruinas, sus sistemas comprometidos, el orgullo de su imperio los ha cegado a la verdadera fuerza de la humanidad como si fuera Q. Una serie de explosiones sacudieron la base. Las cargas plantadas por el equipo de Jace detonaron en una cadena en cascada de destrucción. Los comandantes alienígenas fueron desequilibrados, alarmas sonando y luces parpadeando. En el caos, los soldados humanos irrumpieron en el centro de mando con sus armas apuntando a los aturdidos líderes alienígenas. El almirante Novk avanzó con paso firme. Su presencia era dominante y autoritaria. Su reinado de terror termina. Aquí declaró que su voz resonaba por encima de los sonidos de la batalla. Este es un punto de inflexión en la guerra entre nuestras especies. Desde este día en adelante, la humanidad ya no será subestimada ni desestimada. Los comandantes alienígenas, su orgullo se hizo añicos y su base se derrumbó. A su alrededor no tuvieron más opción que rendirse. Habían sido superados en maniobras, superados por una especie que alguna vez habían considerado inferior. Mientras Jace observaba cómo se desarrollaba la escena desde el puente del Intrepid, sintió una sensación de triunfo y reivindicación. La humanidad había mostrado sus verdaderos colores, su resiliencia e ingenio brillando a pesar de las abrumadoras dificultades. La guerra estaba lejos de terminar, pero hoy marcó una victoria crucial. Los alienígenas nunca volverían a cometer el error de subestimar el poder del espíritu humano. Con un guiño a su tripulación, Jace desarrolló un rumbo a casa listo para informar sobre el éxito de su misión y prepararse para las batallas que aún están por venir. La galaxia había sido testigo de la fuerza de la humanidad y no la olvidarían pronto.